Listo. Hola Santi, buenas noches, ¿cómo estás? Excelente, Master Trader. Todo bien, todo bien. Bueno, empezamos a desarrollar nuevas ideas con el fin de apoyar a muchas personas que estén viendo este video, sea en vivo o sea más adelante en el futuro. La intención es pues que las personas aprendan los conocimientos correctos y que obviamente puedan utilizar de forma correcta todos los indicadores para crear su propia estrategia de trading. Entonces, pues vamos a empezar por hablar de las medias móviles. Eh, a ver, a ver. ¿Qué son las medias móviles y cuál es su principal objetivo? Bueno, las medias móviles son estas líneas que van a lo largo de la gráfica, ¿sí? Básicamente lo que buscan es filtrar el ruido. Filtrar el ruido se refiere a que de pronto el mercado pues obviamente tiene diferentes oscilaciones, diferentes movimientos a lo largo del tiempo y las medias lo que buscan es eliminar de pronto el ruido que se refiere a tantos movimientos, de pronto llevan la tendencia un poco más desde afuera, ¿sí? Para que yo pueda hacerme una idea real de lo que está sucediendo con el mercado y no me deje llevar por algunos movimientos que pueden ser por manipulación o por simples correcciones del mercado, ¿sí? Entonces, pues tenemos diferentes tipos de medias móviles. Entonces, pues Santi, te voy a mostrar en este momento cuál es la diferencia entre todas las medias móviles. Nosotros tenemos principalmente tres tipos de medias móviles. ¿Sí sabes cuáles son, Santi? Exponencial, la simple. Y la ponderada. Bueno, para poner medias móviles vamos a indicadores, tendencia y moving average. Eh, Vamos a colocar tres medias móviles de 20, pero cada una diferente. Una exponencial, eh, una ponderada y una simple. Todas son de 20 periodos, pero hay una diferencia grande entre las tres. A simple vista, ¿puedes notar alguna diferencia, Santi? Una sigue el precio más de cerca y la vaina así. Bueno, eh, pues qué te digo, mira, la simple y la ponderada llevan el proceso, o sea, digamos, yo tengo 20 periodos en cada una, ¿sí? Todas son de 20. ¿Tú sabes a qué se refiere 20 periodos? Las últimas 20 velas. Las últimas 20 velas. Digamos, cojamos acá, a partir de esta vela hacia atrás, ¿sí? Viene bajista, evidentemente las tres. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Prácticamente desde acá. Uy, ¿desde dónde? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Realmente es acá. Tenemos ahí una línea bajista. Todas están bajistas, ¿sí? ¿Cómo funcionan matemáticamente? La media simple es un promedio normal, ¿sí? Simplemente se suman los valores, el precio de cada una, desde acá hasta acá, el precio de todas, y se divide por el número de velas. Y ese es el promedio que me da, ese es el promedio simple. El ponderado sería ir corriendo uno y se va eliminando el inmediatamente anterior. Entonces en esto hay un problema, ¿sí? El problema en esto es que avanza un próximo periodo para el precio y se abandona el último de atrás
y probablemente podría ser un falso movimiento. Entonces, ¿en qué consiste esto que acabo de decir? Digamos, puede haber una vela acá, no sé, un fundamental, un ejemplo, y fue una vela alcista de 50 pips. Y acá tenemos toda esta línea bajista. Obviamente mis medias móviles se van a ver afectadas si la vela de atrás ya no queda dentro de la media móvil, ¿sí? Por obvias razones. Entonces es ahí donde aparece la media exponencial. La media exponencial funciona prácticamente cogiendo todos los valores promedios dentro de la gráfica, ¿sí? Y se cogen en paralelo con las 20 que venimos trabajando. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Tenemos, por ejemplo, digamos, si estuviéramos buscando entradas en este momento, las, las medias simples me dan entrada cuando la vela cruza la media simple. ¿Cuál es la media simple acá? Eh, a ver. Bueno, es la roja, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá esta vela alcista cruzó la línea roja, entonces nos dio entrada, ¿sí? En el caso de la ponderada, es cuando la línea está por debajo hacia arriba de las velas alcistas o de arriba hacia abajo de las velas bajistas, ¿sí? En este caso, pues se cumplió todo. Las exponenciales generalmente funcionan es con un cruce. Entonces, pues en ese orden de ideas, prácticamente la diferencia entre las tres, a pesar de que son movimientos muy similares, es que obviamente la simple es un poco más lenta, ¿sí? Más cercana al precio, la exponencial es más rápida, que es la amarilla, es más rápida porque se anticipa el movimiento, lo coge primero y pues obviamente el tipo de entrada que nos va a dar va a ser mucho más precisa, ¿sí? Entonces, si de pronto estamos haciendo tipo de operación scalping, por ejemplo, sería muy recomendable las EMAs, las medias móviles exponenciales, ¿sí? Entonces, pues ya teniendo claro cuáles son los tipos de medias móviles, hay otro tipo de cosas que tenemos que tener en cuenta, ¿sí? Como por ejemplo, cuáles son las medias móviles que vamos a utilizar. Entonces yo acá voy a mostrar rápidamente el tipo de medias móviles que podríamos utilizar, poniendo un ejemplo muy rápido, porque esto se ve afectado de acuerdo a las temporalidades. Si yo manejo, digamos, 15 minutos, manejo 30 minutos, manejo una hora, manejo 4 horas, es muy diferente cada temporalidad para mis medias móviles, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Yo tengo en 15 minutos una media móvil de 320 periodos. Si yo quiero cambiar esa media móvil exactamente igual, pero a 30 minutos, sería la mitad del tiempo, o sea, sería el doble de tiempo y la mitad de medias móviles, ¿sí? Entonces sería un periodo de 160 en una hora que también es la mitad, pues serían 80. En 4 horas sería dividido 4, pues serían 20 periodos. Asimismo, pues vamos bajando. 160, 80, 40, 10, 80, 40, 20, 5, 40, 20, 10 y 2.5. Entonces, para que me entiendan mucho mejor, voy a mostrar gráficamente esto que acabo de mostrarles acá.
Si yo estoy, bueno, primero que todo voy a quitar todas estas medidas móviles. Si yo estoy, por ejemplo, en una temporalidad de 1 hora y coloco una EMA, por ejemplo, digamos, de 40. Voy a mostrarles cómo se vería. Bueno, acá pues vemos que es una media móvil que viene de cierta forma pues muy pegada a la gráfica, ¿sí? Pero obviamente me está eliminando mucho ruido de las oscilaciones que está teniendo, ¿sí? En varias ocasiones me ha servido de soporte y acá de resistencia de la gráfica. Entonces pues es una media móvil muy interesante para periodos de 1 hora, ¿sí? Una media móvil de 40 porque pues baja bastante el ruido, pero no es una media móvil muy lenta como digamos de 200, de 50, de 100, de 120. Entonces es una media móvil muy interesante. ¿Qué pasa si yo quiero tener esa misma media móvil en otra temporalidad? Pues vamos a llevarlo a otra temporalidad. A ver, bueno, entonces me quiero ir a otra temporalidad, me quiero ir a 4 horas, ¿sí? Pero voy a abrir obviamente el mismo gráfico para que veamos el movimiento que hay. Entonces tenemos libra dólar en 1 hora y libra dólar en 4 horas. En este momento pues voy a adecuar la media para esta temporalidad que es mucho más grande. Entonces, como les decía, acá en 1 hora pusimos una media móvil de 40, ¿sí? Si yo lo llevo a una temporalidad de 4 horas, sería una media móvil de 10 y les voy a mostrar cómo se vería. A ver, mira, tenemos evidentemente acá lo mismo que decía ahorita, nos viene quitando mucho ruido, pero viene muy pegada a la gráfica, tiene los mismos movimientos. Bueno, esta está un poco más, ya ahora sí. Bueno, Santi, ¿estás viendo el movimiento de la gráfica? Sí, obvio, obvio. Por ejemplo, miremos acá, este último movimiento. Ten en cuenta que es 4 horas. Mira, baja un poco, haz de cuenta que hace un hombro cabeza a hombro invertido, ¿sí? Muy pegado a la gráfica, sirve de soportes y resistencias. Y en 1 hora es el mismo movimiento, ¿sí? Solo que obviamente se ve mucho más grande porque son más velas, ¿sí? Claro. Pero es la misma media móvil, o sea, se interpreta de la misma manera. ¿Qué pasa si lo llevo a una temporalidad más corta? Digamos, digamos, en 15 minutos, ¿sí?
y obviamente libra dólar. Voy a colocar para 15 minutos una media móvil de 160, que sería pues lo correcto frente a la conversión que les mostré. Y te está sirviendo bastante de soporte y resistencia. Sí, sí, es que mira, normalmente las medias móviles grandes, o sea, las medias móviles más lentas, te dan eso, te dan ese respaldo en los niveles para servir de soportes y resistencias móviles. Y las más cortas y que son mucho más rápidas son las que te garantizan las entradas al mercado. Por ejemplo, estoy seguro que si pusiéramos una media móvil a la mitad en este momento, nos estaría botando muchas entradas interesantes, independientemente de cómo estemos operándolo, ¿sí? Por ejemplo, esta es de 160, pero podríamos poner una, por ejemplo, de, ¿qué te digo yo? De 20, por ejemplo. Y nos daría entradas muy interesantes a lo largo de la gráfica, ¿sí? Supongamos que estamos trabajando bajo los cruces. Fácilmente podemos sacar provecho de esto, ¿sí? Pero entonces hay que tener muy en cuenta la función de cada vela, porque obviamente pues estamos tomando una muy rápida y otra muy lenta en este caso, ¿sí? Y cada una funciona para diferentes cosas. Entonces, pues, acá, la conversión de las velas de las medias móviles, perdón, para cambiarla dentro de diferentes temporalidades y que quede cumpliendo la misma función es básicamente así. Esta es la estructura. Si van a sacar para 5 minutos, por ejemplo, pues sería el triple de esto, ¿sí? Porque estamos disminuyendo 3 veces la temporalidad, de 15 a 5 minutos. Son 3 veces más, 3 veces menos en tiempo, 3 veces más en velas. O sea, sería 1060, digamos. 960, perdón. Hay medias, hay medias móviles rápidas y hay medias móviles lentas. Las rápidas me dan las entradas y las lentas me garantizan soportes y resistencias. ¿Tienes alguna duda respecto a eso, Santi? No, todo claro, todo claro. Ok. Entonces, entre más grande sea la temporalidad y la media móvil, menos ruido hay, pero es mucho más lenta la media, ¿sí? Entonces tienes que tener muy en cuenta cuál es tu propósito. Si tú eres un tipo de trader scalper, tú necesitas una media que te dé esa seguridad de los soportes y resistencias a un nivel medio, no tan grande, y una que te dé entradas muy rápidamente. Diferente, si eres intradía necesitas una medio rápida y una que sea pues obviamente más sólida y saber en qué temporalidad vas a operarla, obviamente, de acuerdo a esto. Por ejemplo, algo llevado a la vida real. En mi caso personal, yo utilizo temporalidades 1 hora y 15 minutos para analizar el mercado, ¿sí? Yo en 15 minutos normalmente estoy utilizando una de 40 y en 1 hora una de 10.
me parece muy interesante, me agrada, ¿sí? Porque de pronto estas son para más intradía porque son operaciones muy largas. Te voy a mostrar cómo se vería, Santi. Estamos en 15 minutos, ¿sí? Entonces sería una de 40. Y la otra que utilizaría sería una más corta, más rápida, que sería una de, puede ser una de 12. Uy, pero la puse. Si ves que para hacer scalping son entradas mucho más certeras de lo que vimos ahorita. Por ejemplo, mira, entradas que te dan buenos movimientos, hace las correcciones y te los dan subida. Y son mucho más pegados a la tendencia. O sea, si ves que son mucho más precisos y te da muchas entradas y pocas son falsas entradas. Entonces es ahí cuando te das cuenta de que las medias móviles son un indicador muy interesante siempre y cuando lo sepas manejar perfectamente porque no todas las medias móviles te dicen lo mismo, ¿sí? ¿Tienes alguna duda, Santi, respecto a esto? No, la verdad es que voy a intentar esa estrategia, está muy buena para scalping. Muy, muy chévere. Sí, sí, claro. Y asimismo puedes explorar diferentes medias móviles. Te voy a pasar las más importantes porque no es colocar medias móviles raras. O sea, realmente ya eso existe hace mucho tiempo. De hecho, las medias móviles fueron el primer indicador que se creó y pues prácticamente hay unos niveles importantes que ya están establecidos dentro de estrategias consolidadas, pues vale la pena tenerlos en cuenta. Digamos, las cortas, las medias móviles cortas son la de 8, la de 10, la de 12, la de 14. Medias, digamos, medias, la de 18, la de 20, la de 26, la de 34. Y largas, pero largas y sigue siendo intradía. Largas intradía, voy a colocar la de 50, la de 100 y la de 120. Y ya para swing tenemos la de 180, perdón, la de 150 y la de 200, que eso ya prácticamente es algo muy largo. Digamos, es bueno tener en cuenta la de 200 porque es cuando el precio llega a su tope, digamos, por decir así, puede ser un soporte o resistencia mensual, digámoslo así. Entonces es un punto muy fuerte en donde el precio va a rebotar con demasiada fuerza. Entonces vale la pena tener en cuenta esos niveles. Eh, bueno, esto sería intradía. Y ten en cuenta que siempre es bueno tener una corta y una media o una larga, sin importar el tipo de trader que sea. Si digamos eres swing, sería bueno combinar una de acá, una de estas dos, con una de estas. Si eres intradía, sería bueno combinar una de estas o de estas con una de estas. Si eres scalper, sería bueno combinar una de estas con una de estas. Personalmente me ha ido muy bien utilizando 34 y 14. Y también me ha ido bien con esta que acabé de colocar, que es de 34 y 10. Me ha ido muy bien. Entonces, pues eso es algo muy personal, pero prácticamente ya todo está hecho, simplemente es tener la información correcta y sacarle el mayor provecho de acuerdo a tu estrategia propia, no es más. Entonces, pues prácticamente eso es lo último que tenemos en cuanto a medias móviles. Mi amigo Hans, buenas noches, ¿cómo estás?
Bueno, vamos a cambiar de tema. Todo bien, todo bien. Las medias móviles, pues obviamente son muy interesantes porque realmente eh, pues te dan una idea clara de lo que realmente sucede en el mercado. O sea, no te mienten, te ayudan a filtrar el ruido precisamente. Entonces, pues ahora vamos a hablar de algo muy básico, pero que definitivamente tenemos que aprender a ser perfecto, que es algo que todo trader utiliza en su estrategia. Vamos a hablar de soportes y resistencias. ¿Cómo funciona? Voy a hacerlo en este momento con un par que me gusta bastante, que es el Eurocat. Bueno, primero voy a ir con teoría. ¿Yo qué les puedo decir del Eurocat? Bueno, del Eurocat no, de los soportes y resistencias. Primero, ¿cómo clasificarlos? ¿Cómo clasifico soportes y resistencias? Uno, por temporalidades definitivamente. O sea, lo más importante por temporalidades. Dos, por el número de operaciones. Y eso se divide en las siguientes subdivisiones. A ver. Permanencia, volumen, tiempo. Y lo último, número de ataques. A ver. Bueno, por temporalidades todos tenemos claro que es obvio que una temporalidad mayor tiene más impacto un soporte que en una temporalidad menor, ¿sí? Eso está clarísimo. Obviamente, un soporte y una resistencia es más fuerte en una temporalidad de una semana que en una de 5 minutos. Eso es obvio. Entonces, por qué pasa esto? ¿Ustedes saben? ¿Tú sabes, Santi, por qué es? ¿O tú, Hans? ¿Saben por qué pasa eso? No, Bueno, cuando el precio tiene, digamos, un fuerte impacto en la acción del precio o en el tema de la fluctuación inmediata de las operaciones, puede haber indecisión en el mercado en temporalidades cortas, ¿sí? Supongamos que en este momento, en 5 minutos, hay mucha gente que quiere comprar, mucha gente que quiere vender y eso ocasiona una zona de consolidación en el mercado que puede generar un rebote o una formación de un soporte importante o resistencia importante, ¿sí? O sea, va muy ligado a lo que ocurre en el mercado actual, mientras que algo en temporalidades mayores ya es algo que viene pasando en muchos días, ¿sí? En muchas temporadas, en muchas operaciones, en muchos mercados, en muchas personas que han invertido. Entonces es algo que ataca con más fuerza, ¿sí? Es por esa razón que en una temporalidad mayor tiene más impacto un soporte y una resistencia que en una menor. Por el número de operaciones, ¿por qué? Supongamos que tenemos un proceso de consolidación acá, ¿sí? Y se formó un soporte acá, perdón, o una resistencia acá. Es un punto en el cual muchas personas están transando hace un buen tiempo y están ahí quietas en el mercado, en cuanto a que como hay muchas personas comprando y vendiendo al mismo tiempo, el mercado se consolida, nadie gana, nadie pierde, nadie sale del mercado, el mercado se consolida y esa espera dentro del mercado hace que al consolidarse se forme el soporte y la resistencia. Entonces, como la gente permanece dentro del mercado,
se forma un soporte o una resistencia, ¿sí? Volumen porque en ese momento hay mucha gente con operaciones abiertas, ¿sí? Entonces ese volumen, sea de inversionistas o de capital o de ambas, eh, obviamente influye mucho en el mercado porque va a ser un proceso de consolidación y de formación de soportes y resistencias, ¿sí? En el tiempo, pues porque obviamente si digamos tenemos un soporte acá, a ver, tenemos un soporte acá, digamos, es un punto en donde de pronto abrimos una operación acá y aguantamos todo esto y hay mucha gente que hace eso, tiene una operación abierta bastante tiempo y eso altera mucho este sistema porque hay gente que de pronto entra acá en venta y el mercado se va en contra y pueden aguantarlo. Y aunque no lo crean, hay mucha gente que lo hace. Y eso hace que de pronto haya un proceso de consolidación acá y que acá se vuelva a repetir ese nivel que está buscando, por así decirlo. Entonces también el tiempo que dure una operación abierta influye demasiado en la creación de un soporte y una resistencia. Y por último, el número de ataques. El número de ataques es el número de veces que el mercado rebota en en un mismo nivel de soporte o resistencia. Acá ocurre lo mismo que en la vida real. Entre más uso yo le dé a algo o entre más golpes le dé a algo, más débil se vuelve. Lo mismo pasa en los soportes y resistencias. Muchas veces pensamos que como ha rebotado varias veces en ese mismo nivel, entonces es una resistencia muy difícil de romper y que no lo va a hacer, pero es todo lo contrario. Pasa que entre más veces el mercado rebote en ese nivel, va a estar más próximo de que lo pueda romper, porque se va debilitando el nivel, ¿sí? Digamos, también hay que tener en cuenta que los niveles más importantes son los niveles, pues obviamente no los inmediatos, por lo que comentaba de que puede haber manipulación, pero tampoco, digamos, niveles de hace 10 años, porque pues realmente puede haber una reciclabilidad del mercado, de los niveles, y ya no tener importancia ahora, en este momento, ¿sí? Pero si digamos de hace una semana, de hace un mes, de hace un año, son soportes muy relevantes para eso. Entonces, ¿cómo trazarlos? Hay que tener muy en cuenta que hay que trazarlos como zonas, no como líneas. Hay que tener muy en cuenta que la perfección en el análisis técnico no existe y por eso lo hacemos de esta manera. Vamos a darle un espacio para que el mercado tenga su zona de rebote. De pronto puede que Santiago haga su análisis, yo haga mi análisis y sean dos análisis muy parecidos, pero de pronto no va a ser exacto el nivel del soporte, ¿sí? La intención es que él sepa, que ambos sepamos que hay un soporte acá en estos niveles, pero entonces no importa pues que él lo haya hecho un poco más grueso o un poco más delgado que yo, porque realmente él solo tiene que tener una visión de lo que pasa en esa zona, ¿sí? Lo que les decía de los niveles reciclados es muy real. ¿Tú sabes a qué se refiere eso, Santi? Mercados con soportes y resistencias reciclados. No, ilumíname. Los soportes y resistencias reciclados es, por ejemplo, espera a ver si hay un ejemplo por acá. A ver, a ver, a ver. Mm, bueno, no lo veo exacto, pero te voy a explicar más o menos. Es cuando, por ejemplo, yo tengo acá este soporte, ¿sí? Y dentro de, no sé, pasa una línea de tendencia y más adelante este mismo soporte ya no es acá, sino que es un poquito más arriba.
O sea, se va moviendo con el tiempo. Eso es un mercado de soporte y resistencia reciclado. No tiene, no tiene de pronto relevancia si yo lo corro, porque realmente a mí me interesa es lo que ocurre en este momento, ¿sí? Pero digamos que también es bueno tener en cuenta que no significa que yo trace un soporte, una resistencia y me vaya a durar en el futuro para siempre, por lo que te digo, porque el mercado se va moviendo un poco y los niveles van siendo reciclados. Y por último, el tema de los números redondos es algo verídico, porque es algo muy hacia la psicología. ¿Sí sabes cómo es la teoría de los números redondos, Santi? Sí, es muy interesante, pero explícala. Bueno, la teoría de los números redondos es que, por ejemplo, yo marco mi zona de rebotes, no acá en 1.55975, sino de pronto ahí, en 1.56. ¿Por qué funciona esto? Porque la mente humana siempre busca facilitar las cosas, ¿sí? Esto es un tema muy psicológico. ¿Qué pasa si muchas personas direccionan su trading hacia ese nivel, pero en vez de colocar 1.5579120, lo que sea, colocan 1.56, que sería lo más lógico? Normalmente nosotros buscamos lo más sencillo, ¿sí? Aproximar. Y eso mismo hacen todos los traders. Entonces, ese volumen de personas que están pensando en aproximar sus take profit, sus stop loss o incluso sus entradas con órdenes pendientes, eso hace que sea una zona de mucho impacto en el mercado y funciona súper bien tanto para las entradas como para los cambios de tendencia y como para los soportes y resistencias de mayor importancia en el mercado. Uno piensa que no es algo tan verídico, pero tenemos mucha similitud en cómo nos comportamos a la hora de operar. El pensamiento humano se mueve muy similar, muy hacia el mismo lugar y realmente tiene mucha relevancia. Entonces, la parte psicológica del trading en cuanto a mercado, o sea, lo que puede impactar el mercado, muchas personas pensando de la misma manera, es impresionante. Y por eso pienso que la teoría números, eh, de los números redondos es muy, muy, muy interesante y sobre todo pienso que es algo positivo, algo que funciona. Entonces, pues básicamente es eso, o sea, los niveles son muy fáciles de trazar, son más sencillos de lo que pensamos. También, pues a manera personal, pienso que es importante no trazar tampoco muchos porque hay que dejar que el precio ruede. O sea, la intención de los niveles de soporte y resistencia es tener una idea de lo que puede hacer el mercado y los puntos que está buscando, ¿sí? Tampoco la idea es llenar la gráfica de líneas y que llegue un punto en el que no dejes el precio correr, porque pues no es la intencionalidad. Entonces, ahora vamos a hablar sobre el FIBO, que es un indicador muy interesante porque el FIBO prácticamente nos ayuda a interpretar qué va a pasar con todo el mercado sin depender de otro indicador. O sea, realmente es un indicador que tiene una complejidad más allá de lo que pensamos y que en serio tiene mucha relevancia para el comportamiento del mercado. Eh, bueno, el FIBO obviamente es un indicador que se mueve por niveles y que nos indica unos niveles más importantes dentro del mercado. El FIBO obviamente tiene una fórmula matemática que es con promedios también, que es básicamente, eh, así rápidamente para explicarlo muy fácil, el FIBO se mueve así, va sumando los números anteriores, ¿sí?
Entonces, uno más uno 2, uno más 2 3, 2 más 3 5, 3 más 5 8, 8 más 5 13, 13 más 8 21, 21 más 13 34, más 21 55, más 34 89. Sí, 89, sí. Bueno, dejémoslo ahí. Esa es una. ¿Y qué pasa si yo hago, bueno, a partir de esto se generan los niveles del Fibonacci, así no lo crean. ¿Cómo funciona esto? Yo voy a dividir el último número o cualquier número por el número anterior. Entonces sería, digamos, 89, 89 dividido 55. Me da 1.618. Si yo cojo, por ejemplo, 8 dividido 5 me da 1.6. O sea, en general, todos van a dar diferente, pero entre yo más coloque números grandes, va a tender a llegar más cerca al número que yo espero, que es el 1.618. ¿Sí? Y caso contrario, si lo hago de aquí hasta acá, me va a dar otro valor diferente, que sería 34 dividido 13, me va a dar 2 6. Bueno, va a dar prácticamente es la misma teoría, pero va a buscar darnos 2.618. Y si lo hago al contrario, este dividido este, me va a dar un valor muy interesante, que también conocemos. 13 dividido 21. Van a ser 0,618. Tienden hacia ese lugar. Entonces, ¿qué ocurre con estos números tan particulares? Obviamente, estos números van hasta el infinito, Santi, ¿sí? Pero entonces, lo importante no son los números como tal, sino la fórmula. Esta fórmula me saca estos valores. ¿Y estos valores qué significan? Significan retrocesos de Fibonacci. Bueno, voy a hacerla corta para que me aparezcan todos los valores y mostrarte una cosita interesante. Cuando yo sé de dónde salen los números, yo me doy cuenta que el Fibonacci es algo muy relacionado al movimiento de la gráfica, ¿sí? No es una simple coincidencia y no es algo en donde simplemente no es algo pues que yo coloque y que sea simplemente como una regla y que yo diga va a retroceder hasta acá porque sí. O sea, matemáticamente el Fibonacci es una de las herramientas más compactas y más importantes del Forex, del análisis técnico, pues. ¿Qué ocurre con esto? Yo acá con el Fibonacci tengo la oportunidad de saber hasta dónde va a moverse el mercado y qué tipo de, qué tipo de movimientos va a tener, ¿sí? Entonces, yo acá que visualizo, suponiendo que el mercado estuviera acá, o sea, todo esto no hubiera sucedido, digamos, que estuviéramos acá. Yo en este momento solo sé que esto es una resistencia actualmente, no sé si con el futuro, en el futuro vaya a seguir siendo una resistencia. Solo sé que hubo un rebote, una corrección acá y que podría ser una resistencia. Yo trazo mi Fibonacci y ¿qué más puedo ver yo? Pues los niveles, ¿sí? Tengo dos opciones. Opción A, una corrección desde acá. Uy, qué pena, lo corrí. Una corrección desde acá, desde donde empieza la tendencia que yo marqué hasta el nivel 38. Esa es una. O dos, que el mercado efectivamente siga siendo alcista
y que de acuerdo a la zona de rebote que tuvo, asimismo siga subiendo, ¿sí? Digamos que acá no me muestra cuál fue la zona de rebote, ¿sí? Si yo miro acá cuál fue la zona de rebote, para mí fue esta zona. O sea, si yo analizara la gráfica desde acá, si no tengo nada de esto que pasó en el futuro, si yo tengo hasta acá, yo digo, la zona de rebote fue esta zona, ¿sí? No esta. Lo que a mí me indicaría que el mercado va a subir hasta acá, ¿sí? O sea, en ese orden de ideas, yo acá visualizo una subida, no un retroceso, ¿sí? Entonces, cuando eso sucede, adquiere mucho valor mi línea de soporte, bueno, mi línea de resistencia en este momento, porque yo me daría cuenta de que efectivamente esta es una línea de resistencia importante, ¿sí? Cuando eso sucede, yo esperaría a que la rompiera. Si la rompe hacia arriba, pues fácilmente entramos en compra. ¿Y qué pasaría acá? Pues sencillo, le entramos acá en compra, uy, le entramos acá en compra y salimos, obviamente, donde les dije. Pues ahí eran más o menos unos 110 pips es esto, Santi, corrígeme si no estoy bien. Santiago, Correcto. 110 pips. ok. Entonces, suponiendo que fuera eso, pues prácticamente llegábamos a esta zona de acá. Voy a correrlo para no entorpecer el trade. Bueno, eh, al llegar acá, yo me doy cuenta de que hay un nuevo proceso de corrección o de consolidación. Normalmente, cuando hay una consolidación, es el mejor momento para yo trazar una, un Fibonacci, ¿sí? Porque efectivamente el mercado me muestra que algo interesante está sucediendo, ¿sí? Cuando yo llego a este punto y el mercado llegó hasta donde yo esperaba, yo sigo subiendo el Fibonacci. Lo pongo a este nivel y yo vuelvo y evalúo. ¿Qué evalúo? Evalúo si ya va a haber esa corrección o si va a seguir bajando. Gracias a a este proceso de consolidación que se formó, yo coloqué una línea de soporte, ¿sí? Esta línea de soporte me indica nuevamente algo interesante. Me indica que pueden pasar dos cosas, que se suba o que siga un proceso de corrección. Realmente en este punto es complicado saber qué haría el mercado, ¿sí? Porque de pronto acá no nos estaba mostrando, pues desde el punto de vista que el análisis que manejamos no mostró claramente una intención de subir fuerte, ¿sí? De pronto, si le metemos ondas de Elliot, tal vez se muestre más claramente, ¿sí? Pero en este momento no es lo que vamos a hacer. El caso es que, bueno, vamos a llevarlo hasta lo último, ¿sí? Ya cuando empezó la corrección real. Cuando empezó la corrección real, nos damos cuenta de que el mercado realmente respeta muy bien todo. Llegamos hasta esta zona. Bueno, realmente hubo una corrección acá que fue más o menos en el nivel 23.5 es, hasta un nivel 15 más o menos. Siguió la tendencia bajista, hizo un proceso de consolidación acá
efectivamente en nuestra zona de rebote del nivel 38 y siguió bajando hasta buscar el 61% y de ahí ya hubo un cambio de tendencia marcado muy fuerte. Digamos, con esto que queremos mostrar, o bueno, ¿qué te quiero mostrar, Santi? Que realmente el mercado se mueve por niveles que siempre, a pesar de lo volátil que pueda ser, tienen su explicación y que el FIBO es una herramienta muy útil siempre y cuando sepamos analizarla. Por ejemplo, me pareció muy bonito yo hoy estar haciendo scalping y tener la capacidad mental y el conocimiento en el momento correcto para darme cuenta de pronto de que el mercado ya había llegado al nivel 38 y que se disponía una corrección. Cerré mis operaciones en el nivel 38 y le entré en compra y subió más o menos hasta el nivel 15, cerré y le entré en venta, bajó al 61 y ahí ya no operé más. Pero o sea, fue un trade perfecto. Realmente desde que empecé a dominar el FIBO, he tenido ese tipo de trades que han sido muy positivos para mí. O sea, me siento más lúcido a la hora de operar. O sea, entiendo más lo que está haciendo el mercado. Cuéntame qué opinas de lo que acabo de mostrarte del FIBO, Santi. El FIBO de por sí es poderoso y siempre he dicho yo también de que el mercado es por niveles. La Sí, historia siempre se repite. Así que mira, por ejemplo, el GBP-USD que le entramos en venta va en bonita ganancias. ¿Pero por qué? Porque respetó una zona de oferta y demanda, soporte y resistencia. En este correcto. resistencia, mírala para que veas. GBP-USD, muy bonita venta. Uy, se bajó harto nuevamente. Siguió bajando harto, digo. Bueno, este es un par que tú sabes que yo le sigo mucho los pasos porque me gusta demasiado. Lo vengo operando desde acá. Desde acá lo vengo operando. Yo creo que le gané toda la subida. O sea, a lo largo de esta subida le gané unos buenos pips. Porque mira que se comportó a la altura respecto a los niveles. O sea, lo respetó muy bien. No, y ese par se ve que respeta los niveles bonitos. Sí. Respeta muy bien, ¿verdad? O sea, es un par que se mueve muy fuerte. Cuando Pero respeta se bien. mueve con toda, pero respeta los niveles. Mira ese hombro, cabeza, hombro bonito. Ahí. Ajá, acá. No, ahí, exacto. Y mira esa tremenda cuajada. O sea, perfecto. Sí. No, es un par muy bonito para operar. Solo que hay que tenerle paciencia porque hay veces que hace unos movimientos de corrección muy bruscos mientras se acomoda para ya seguir como con los procesos normales. Entonces, pues eso era lo que te quería mostrar, Santi. Me siento muy bien con este conocimiento porque, pues tú sabes que los indicadores no son algo principal a la hora de operar, pero si lo De sabes hecho, utilizar bien, tienes es el una... último recurso. De hecho, el indicador es el último recurso Ajá, sí, en el proceso. Pues correcto. me pasaste. Sí, 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 pero sabiendo utilizarlos bien, tienes una buena herramienta para poder generar dinero y obviamente más confirmaciones. Obvio, es que una cosa es saber, bueno, este es el indicador, pero una cosa es saber utilizarlo al máximo. Sí, Entonces, la verdad es que una gran clase, una gran demostración de conocimiento de nuestro Master Trader Alejandro, desde Ibagué, Colombia, Master Trader del equipo de Arma. Así que fuego, gran sesión. Espero que la hayan disfrutado, hayan sacado algo de valor y nos vemos en la cima o desde la cima. Saludos.